Comienza el mensaje. Cometimos un error. Esa es la simple e innegable verdad, por muy dolorosa que sea. La falla no residía en nuestros observatorios, pues esas máquinas eran tan perfectas como podíamos fabricar, y solo nos mostraban la luz pura de la verdad. La falla no residía en el predictor, pues es un dispositivo de lógica pura e infalible que convierte datos brutos en información significativa sin la mancha de la emoción ni el sesgo. No, la falla residía en nosotros, los orquestadores de este desastre, los seres conscientes que se creían ajenos a tales fallos. Somos responsables. Comenzó hace poco. ¿Cómo se miden estas cosas? Hace menos de 6 de Eli, aunque sospecho que nuestros sistemas de medición significarán muy poco para cuando alguien reciba esta transmisión. Detectamos débiles señales de radio de una inteligencia floreciente 2,14 de Elis hacia afuera del núcleo galáctico, a medida que viajan los fotones. Al principio toscas y desestructuradas, estas transmisiones filtradas rápidamente crecieron en complejidad y fuerza, al igual que los mensajes que transmitían. A través de nuestros observatorios observamos un mundo de conflicto y violencia, poblado por una raza bárbara de alimañas de corta vida y rápida reproducción. Eran seres brutales e incultos que se apuñalaban, disparaban y quemaban unos a otros sin consideración por la vida o el propósito. Incluso sus conceptos de arte hablaban de conflicto y dolor. Se dividían según algunos patrones culturales extraños y dedicaban cada industria a la causa de la muerte. Nos aterrorizaban, pero éramos mayores, más sabios y estábamos tan lejos, que no nos inquietamos. Entonces los vimos dividir el átomo y atravesar los cielos en el espacio de una sola de sus cortas generaciones, y empezamos a preocuparnos. Cuando empezaron a transmitir activamente mensajes y saludos al espacio, sentimos miedo y horror. Sus transmisiones prometían paz y camaradería a cualquiera que los escuchara, pero los habíamos observado demasiado tiempo como para creernos engaños tan evidentes. Sabían que estábamos aquí y que venían por nosotros. Los orquestadores consultaron al predictor, y el resultado fue desastroso. Se multiplicarían, crecerían y saldrían de su sistema natal como una marea incontable de gusanos devoradores, consumiendo todo lo que se encontrara a su paso. Podrían necesitar 6-8 de Elis, pero nos destruirían si no los controlábamos. Con caparazones doloridos, decidimos actuar y sellamos nuestro destino. El don de la misericordia medía a 8,4 pasos de largo, con una boca de 2,4 de diámetro, llena de maquinaria, combustible y lastre, que equivalían a 4,4 pesos. Se impulsaría a sí mismo hasta 2,8 de la velocidad de la luz con su combustible a bordo, y luego comenzaría a consumir elemento primario interestelar 2,2 para alimentar su aceleración ilimitada. Viajaría casi a la velocidad de la luz cuando impactara. Nunca lo verían venir. Su lanzamiento fue un día de luto, celebración y reflexión. El horror del acto que habíamos cometido nos pesaba a todos. La necesidad de nuestro crimen no nos reconfortaba. El don apenas había traspasado el halo cometario exterior cuando se percataron del error, pero ya era demasiado tarde. No podían atraparlo, recuperarlo ni desviarlo de su trayectoria. Los arquitectos y los equipos de trabajo, horrorizados por el terrible poder del objeto en el que trabajaban, se autodestruyeron en masa, caminando sin protección hacia zonas de radiación, descuidando la seguridad de presión nula o simplemente interrumpiendo el consumo de nutrientes hasta que sus funciones metabólicas se detuvieron. El terrible coste en vidas obligó a los orquestadores a optimizar el diseño y la construcción del don. No hubo tiempo para diseñar ni implementar nada más allá de los sencillos y masivos motores y los sistemas de estabilización. Solo pudimos observar con vergüenza y horror cómo la luz del genocidio se desvanecía en infrarrojos contra el vacío distante. Crecieron y cambiaron. En pocas vidas, abolieron la guerra, abandonaron sus tendencias violentas y se entregaron a los grandes propósitos de la vida y el arte. Los vimos rehacerse primero a sí mismos, y luego a su mundo. Sus cuerpos frágiles y blandos dieron paso a metales y plásticos relucientes, unificaron a su gente mediante una red de comunicaciones omnipresente y produjeron un arte de tal poder y emoción, como la galaxia nunca antes había visto. Oh, de nuevo, gracias a nosotros.
Convirtieron su mundo natal en un paraíso, según sus estándares, y muchos 16 de ellos se expandieron por el sistema circundante con una rapidez y un vigor envidiables. Con cuerpos construidos para sobrevivir a cualquier entorno, desde la superficie iluminada de su mundo más interior hasta la atmósfera de su mayor gigante gaseoso y el frío vacío intermedio, se propusieron esculpir su sistema en algo hermoso. Al principio los consideramos simples mineros, que despojaban los planetas rocosos y las lunas de recursos vitales, pero luego empezamos a ver el propósito de sus construcciones, las obras de arte talladas en cada superficie y trazadas a través del sistema con luces brillantes y estelas de fusión danzantes. Y aún así, nuestro terrible don se acercaba. Contaban con menos de 2 dos de él y para verlo, siguiéndolo de cerca, a la cola de su propia luz. En ese tiempo, tan breve incluso para sus fugaces vidas, más de 10 seres conscientes se prepararon para la muerte. Los amantes intercambiaron sus últimas palabras, separados por mundos y la tiranía de la velocidad de la luz. Sus ingenieros planetarios trabajaron frenéticamente para construir la infraestructura de transmisión suficiente para cargar a las incontables masas con las modificaciones neuronales necesarias, mientras que los de arriba desechaban vidas enteras de música y literatura de sus bases de datos para hacer espacio para los pasajeros. Quienes carecían del hardware necesario o del tiempo para adquirirlo se condenaban a la muerte, se arremetían con miedo y dolor, o simplemente vivían como podían dadas las circunstancias. El don llegó repentinamente. La luz de su impacto era visible en nuestros cielos, brillando con fuerza y crueldad incluso para el receptor ocular sin aumento. Observamos y lloramos por nuestras víctimas, tantos de ellos muertos antes de que la luz de su perdición nos alcanzara. Muchos 6-4 de quienes habían estado involucrados directa o tangencialmente en la creación del don, sellaron sus espiráculos con pasta como penitencia final por los pequeños papeles que habían desempeñado en esta atrocidad. La luz se atenuó, el polvo se disipó y nuestros observatorios volvieron a enfocar el lugar donde su brillante mundo azul había flotado en el vacío, y solo encontraron polvo y el pálido resplandor de una luna huérfana, envuelta en una tenue y ardiente brisna de atmósfera que una vez perteneció a su progenitora. La radiación y la metralla relativista habían arrasado gran parte del sistema interior, y fragmentos de roca fundida del tamaño de continentes arrastraban fantasmas aulladores hacia el exterior a velocidades de escape interestelares, condenados a vagar por el gran vacío eternamente. El daño fue apocalíptico, pero no completo. Desde las sombras de los mundos exteriores emergieron diminutos puntos de luz, miles de estelas de fusión de naves individuales y naves planetarias, y todo lo demás, muchos 16 de supervivientes en carne, acero y bancos de memoria, listos para reconstruir. Por unos instantes sentimos alivio, incluso alegría, y nos llenó la esperanza de que su cultura y su arte sobrevivirían al terrible golpe que les habíamos asestado. Entonces llegó el mensaje, enfocado con precisión en nuestra estrella, transmitido simultáneamente por cientos de sus naves. Sabemos que están ahí, vamos por ustedes. Fin del mensaje.